Un ratito, doctora, ahorita comenzamos. Ya. Buenos días, señores participantes. Hoy nos acompaña la doctora Estrella Cabero Malaver. La doctora es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cuenta con amplia experiencia en Derecho Penal y Procesal Penal, con orientación en los delitos de corrupción de funcionarios y lavado de activos, exponente y docente en dichas materias. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Gracias. Bien, gracias, Beatriz. Bueno, gracias. Las temáticas que se nos han encargado, que están relacionadas a los delitos, algunos delitos de corrupción de funcionarios, entre ellos el peculado, sus distintas modalidades, el delito de malversación de fondos, enriquecimiento ilícito y corrupción en el ámbito privado. Pero antes de empezar la clase, me gustaría compartir con ustedes un breve video. Es un video cortito que dura 1 minuto, que creo que nos va a ayudar mucho a poder sensibilizarnos respecto a la importancia, digamos, que tiene la corrupción y el impacto que tiene la corrupción en nuestra sociedad, y eso evidentemente nos involucra a todos de alguna manera. Entonces, les pido su atención. Es un breve video de 1 minutito. Espero que puedan ver la pantalla. Por favor, Beatriz, me confirman si se está viendo la pantalla. Voy a compartir en este momento. ¿Me confirman, por favor? ¿Están viendo ahí el video de YouTube? Es un video de YouTube. Ay, doña Telmita, es que todo lo volví a subir. De aquí Sí, doctora, solo le alcanza sí. para la mitad, mi señor. Todo subió. Es una vergüenza lo que te pagan en ese trabajo. Búscate otro. Bueno, maestro, usted decide. O me lo llevo o lo arreglamos aquí. Usted tiene la última palabra. Mira, aquí procede corte. Pero si me da para las agüitas. Yo puedo presentar su cotización como la más baja, pero me toca un 10% en efectivo. Le traigo una excelente noticia. Logré que nos compraran a nosotros, pero tenemos que pasar el 20% en efectivo. Mira, vos, me enteré que quieren bajar los aranceles. Necesito que tu bancada me bloquee esa iniciativa porque necesito subir un poquito los precios. Igual siempre has contado conmigo. Nos cayó un dinerito extra. Lo mismo de siempre, por favor. Ay, señito, va a pensar que soy yo, pero no es cosa mía. Todo volvió a subir y yo le estoy cobrando lo justo. A mí ya no me queda nada. Si de verdad quieres cambiar a tu país, cambia tú primero. Ok. Vamos a dejar compartir esta pantalla. Un segundito. Ok. Bien, como hemos podido ver en el video, es un video bastante corto, de 1 minuto y un poco más. Es un video donde nos llama a la reflexión que la corrupción es un flagelo que involucra a todos los sectores de una sociedad, no necesariamente, digamos, a los estamentos estatales, sino también a la ciudadanía en sí. Y esto es importante tener en cuenta porque esa es justamente una de las razones y las motivaciones por las cuales en materia de lucha contra la corrupción han habido cambios importantes a nivel normativo, al punto que actualmente existe la denominada corrupción en el ámbito privado, que es uno de los temas que vamos a ver a lo largo de esta breve exposición. Pero nuevamente, lo importante es poder reflexionar sobre este flagelo y qué podemos hacer nosotros desde nuestra tribuna como ciudadanos, como funcionarios, como parte de la sociedad civil en general, para poder de alguna manera concientizarnos en la medida de que esto, digamos, nos afecta a todos como sociedad, porque evidentemente al haber mayores niveles de corrupción hay menor posibilidad de invertir adecuadamente el gasto público en proyectos que van a ayudar y contribuir a reducir brechas a nivel de implementación de mejora de los servicios. Entonces, sin más, vamos a compartir aquí la pantalla de los temas que vamos a conversar el día de hoy. A ver. Bien, ¿me confirman, por favor, si están viendo el PPT? Sí, doctora. Perfecto.
Bien, como ya lo habíamos anunciado, vamos a conversar el día de hoy del peculado, sus diversas modalidades, del delito de malversación de fondos, el enriquecimiento ilícito y la corrupción privada. Vamos a hacer un breve resumen solamente para traer, para refrescar un poco la memoria sobre cuál es la estructura de los tipos penales, para podernos orientar y podernos ubicar en el desarrollo que va a hacerse a continuación. Entonces, cuando hablamos nosotros de tipo penal, ya sabemos que estamos refiriéndonos a conductas que han sido recogidas o tipificadas en el ordenamiento penal para establecer, digamos, reglas de comportamiento y a partir de ello establecer también sanciones. Entonces, los tipos penales tienen una estructura. Sabemos que se tratan de conductas, como ya lo mencionamos, que están regulados dentro del ordenamiento penal, pero el tipo penal, además de la conducta propiamente que está regulada, contiene también elementos que la rodean, que son los elementos normativos y los elementos descriptivos. ¿Y por qué les hago este resumen? Porque como vamos a desarrollar cada uno de los tipos penales, es importante ubicarnos. Entonces, estos tipos penales también contienen elementos normativos, elementos descriptivos, que son elementos que le dan sentido y pueden explicarnos qué es lo que quiere el legislador respecto a este tipo penal, ¿no? Los elementos normativos son aquellos elementos que conforman el tipo penal de la misma manera que los elementos descriptivos, y en cuanto a los elementos normativos son aquellos que requieren una evaluación de carácter técnico normativa para poder entender el sentido, ¿no? Y los elementos descriptivos son aquellos que nosotros podemos comprender por nuestro propio conocimiento, por nuestra propia praxis. También este tipo penal está compuesto por el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo en delitos funcionariales, como ya lo sabemos, son aquellos funcionarios, aquellos servidores públicos, ¿no?, que cumplen con la conducta y el desarrollo del tipo penal, y el sujeto pasivo sobre quien recae esta acción, que generalmente, bueno, en la mayoría de casos de los delitos funcionariales es el Estado. El bien jurídico protegido es aquel bien que requiere protección y que es afectado por esta conducta de naturaleza delictiva, y también vemos como elementos de tipo penal los elementos subjetivos como son el dolo, la culpa y otros elementos subjetivos que rodean algunos tipos penales específicos. Entonces, dicho esto, vamos a trasladarlo a cada uno de los delitos de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Empezaremos por el delito de peculado, que está regulado en el artículo 387. Ahí le hemos puesto como subtítulo peculado por apropiación, para poderlo distinguir de los otros tipos de peculado que también se encuentran regulados en el Código Penal, porque como ustedes sabrán, también existe el delito de peculado de uso, el peculado culposo. Entonces, cuando hablamos del peculado por apropiación, nos estamos refiriendo al primer párrafo del artículo 387. ¿Qué nos dice este artículo? Nos dice que el funcionario o servidor público que se apropia o utiliza en cualquier forma para sí o para otro caudales, efectos cuya percepción o administración le hayan sido estén bajo su custodia o le hayan sido confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de la libertad, y además va a ser también pasible de una inhabilitación conforme al inciso 1, 2 y 8 del artículo 36 del Código Penal. Nosotros podemos ver en este tipo penal claramente sus elementos, de acuerdo a lo que habíamos visto en la lámina anterior, de manera que el sujeto activo va a ser el funcionario o el servidor público. La conducta típica, perdón, que es como la describe el artículo 387, primer párrafo, consiste en la apropiación o en la utilización de cualquier forma para sí o para otro, ¿no?, de un bien que le haya sido conferido para su custodia, para su cuidado, para su administración. Cuando hablamos nosotros de la apropiación o la utilización, quiere decir que el sujeto, en este caso el funcionario o el servidor público, va a trasladar la esfera de dominio de ese bien que se encuentra bajo la administración pública para sí, o sea, va a pasar a ser parte de su, digámoslo, de su dominio en forma personal o particular, ¿no? Ahora, digamos, uno de los casos más recurrentes que nosotros vemos, y lo he puesto ahí entre paréntesis, ¿no?, de esta figura, es la apropiación de, digamos, material de oficina o de útiles de oficina, un poquito para ir aterrizando estas descripciones de carácter teórico a casos prácticos, ¿no? Por ejemplo, de pronto falta, no sé, algún material de oficina en casa, llámese hojas, plumones, lapicero, engrapador, y como yo veo de pronto muchos en oficina, decido trasladar
trasladarlos a mi esfera de dominio. Trasladarlos a mi esfera de dominio, y cuando el tipo penal dice para sí o para otros, quiere decir no necesariamente que quien se va a beneficiar de esta apropiación o esta utilización es el funcionario o es el servidor público. En el caso que les mencionaba del traslado de los útiles de oficina, a veces son terceros, ¿no? Y si hablamos de una familia, de una persona, digamos que es funcionario, servidor público, y de pronto pues tiene hijos en el colegio y sus hijos le dicen, papá, mamá, se me acabaron los plumones, o se acabó el papel, o se acabó el tóner, ¿no? Y de pronto trabajo en almacén o trabajo no sé, en áreas donde hay, digamos, almacenados este tipo de bienes, decido trasladarlos. Ese es un claro caso de delito de apropiación para otro, ¿no? Cuando no necesariamente es el funcionario quien hace uso o se apropia de estos bienes que son de propiedad del Estado. El objeto del delito, de acuerdo a lo establecido en las normas, pueden ser caudales o pueden ser efectos, ¿no? Estos caudales o estos efectos ya han sido, digamos, desarrollados en cuanto a su contenido en el Acuerdo Plenario 4 del 2005, donde se nos ha dicho que los caudales son todos aquellos bienes que tienen contenido económico, incluido, por supuesto, el dinero. Y en cuanto a los efectos, se trata de aquellos objetos o cosas que representan un valor patrimonial, que pueden ser títulos, pueden ser bonos. Es ahí, por ejemplo, donde encontramos los cheques, los títulos valores, ¿no? Ahora, estos caudales o estos efectos van a encontrarse, como ya lo habíamos mencionado, bajo la administración o bajo la custodia de un funcionario o un servidor público a quien se le haya, valga la redundancia, confiado estos bienes por razón de su cargo. Cuando hablamos de por razón de su cargo, esto nos traslada a otro elemento del peculado, que es la relación funcional entre el sujeto activo, que es el funcionario o servidor público, y el bien que se le otorga. Antiguamente, hace muchos, muchos años, se hablaba de que la relación entre el sujeto activo y el bien debía ser una mera relación material. Por eso, antiguamente, hace muchos años les estoy hablando, se consideraba que todo aquel funcionario o todo aquel servidor público que, por ejemplo, agarraba y se llevaba un bien que no estaba bajo su custodia, era pasible de un delito de apropiación ilícita. De hecho, han habido innumerables procesos a esta modalidad, a estos comportamientos, ¿no? Digamos, contra servidores por estos comportamientos, pero ya en el acuerdo plenario del 2005 se dijo, no, necesariamente tiene que haber una relación funcional entre el bien y entre el funcionario, de manera que no cualquier funcionario que se lleva un bien del Estado, se apropia o lo utiliza para fines distintos, incurre en un delito de apropiación ilícita, ¿no? Algo también que es importante es que en la casación del 2018 de Ayacucho, la 662, se ratifica lo que se había mencionado ya en el acuerdo plenario 4 del 2005, en el sentido de que no solamente se hace un desarrollo del contenido de cuáles son los caudales y cuáles son los efectos, sino también cuáles son los otros elementos que componen el peculado, que lo vamos a ver en una lámina anterior, pero que de alguna manera resume todo lo que ya hemos mencionado, ¿no? Donde se habla del sujeto pasivo, donde se habla de la conducta típica, donde se habla de la relación funcional y donde se habla también de la necesaria administración o custodia. Algo también que es importante, bueno, hablando de esta casación 662 del 2018, es que se incorpora un elemento adicional en cuanto al objeto, el objeto del delito de apropiación ilícita, porque nosotros entendemos que todos los delitos funcionariales, o en su mayoría, afectan siempre el patrimonio del Estado, digamos, como bien jurídico protegido, aunque dicho sea de paso, existen también otros bienes que son materia de protección, como es la correcta administración pública. Pero en esta casación, en la casación 662, se menciona que es posible que se incurra en delito de apropiación cuando esta apropiación recae sobre bienes
de particulares que se encuentran bajo la administración del Estado de manera temporal. Pero esta administración también debe tener ciertas condiciones, como lo es que haya sido entregada para satisfacer fines públicos o fines institucionales. Por ejemplo, el caso de las donaciones, el caso de la cesión de uso de un particular otorga bajo esta modalidad, bajo esta figura, un inmueble a favor del Estado, podría eventualmente, digamos, considerarse como un bien protegido o un objeto del delito de peculado por apropiación, ¿no? Y esto es algo interesante porque siempre se ha establecido como regla que el peculado por apropiación protege el patrimonio del Estado, pero abriéndonos un poco en cuanto al desarrollo de carácter normativo, llamémoslo así, por esta casación, entendemos que es posible que los bienes de particulares también sean objeto del delito. Ya lo mencionábamos sobre el bien jurídico protegido, es de carácter pluriofensivo. Y bueno, la pena es la que ustedes pueden observar en la lámina, no menor de 4 ni mayor de 8 años, asimismo la inhabilitación. Bien, hablando ahora del peculado por apropiación agravado, que está contemplado también en el artículo 387. Esta es una modificación a partir de la ley 31.178 que se dio el año pasado, donde se incorporaron algunas circunstancias agravantes a este delito, como es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Cuando se trata de que la gente se aproveche de una situación de calamidad pública o emergencia sanitaria, o la comisión del delito esté comprometida con la defensa, la seguridad o la soberanía nacional, y también cuando la gente actúe bajo, digamos, como integrante de una organización criminal. Esta figura, como ya lo mencionamos, ha sido incorporada o ha sido modificada a partir de esta ley que se dio el año pasado, donde también se ha incorporado dentro de la figura dentro del delito de peculado por apropiación, la naturaleza perpetua de la inhabilitación, porque antiguamente, como ustedes saben, antes de esta modificación, la inhabilitación también estaba parametrada, pero ahora, dadas las nuevas circunstancias agravadas, el delito de la inhabilitación que se le impone al sujeto activo por el delito de peculado puede ser inclusive de naturaleza perpetua. Bien, las agravantes, como ya lo mencionamos, es cuando el agente actúa como integrante de una organización criminal, como persona vinculada o actúe por encargo de ella, ¿no? Esto está también, digamos, en concordancia con lo establecido 17 del Código Penal. 2, cuando los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo o inclusión social o de desarrollo. Y 3, cuando la gente se aproveche de una situación de calamidad, que es lo que ya le mencionaba, y esta modificación se produjo a propósito de las circunstancias que hemos vivido en medio de la pandemia, ¿no? Porque como ustedes saben, hubo un gran, digamos, destino de recursos públicos a poder contrarrestar los efectos en el ámbito económico y en el ámbito de salud también asociados al COVID, ¿no? Y era constantemente recurrente ver en las noticias que muchos gobiernos regionales, gobiernos locales, hacían uso indebido de los recursos públicos otorgados de manera extraordinaria y excepcional para mitigar los efectos del COVID. Y sin embargo, veíamos cómo que estos malos funcionarios destinaban estos recursos para favorecerse de manera indebida mediante la asignación de canastas, de manera la asignación de bonificaciones de manera indebida. Entonces, eso fue lo que llevó al legislador a realizar esta modificación en cuanto al delito de peculado por apropiación, ¿no? Y la última agravante es la que pueden ver, el valor de lo apropiado o lo utilizado sobrepase las 10 unidades impositivas tributarias. Bueno, ahí lo he puesto también como referencia porque uno de los temas problemáticos de manera, digamos, más recurrentes con relación al delito de peculado era sobre el uso o la falta de rendición asignados por comisión de servicios. De hecho, yo recuerdo que hasta antes del acuerdo plenario, muchos servidores, muchos funcionarios públicos eran procesados y sancionados inclusive cuando se les otorgaba viáticos para una comisión determinada y esa comisión no hubiera sido, y esta condición. Entonces,
surgió la duda si es que finalmente la no rendición de viáticos o habían sido materia de esta asignación para la comisión, valga la redundancia, no se habían efectuado. Entonces, que un poco viendo la casuística, estos casos eran sumamente recurrentes en la administración. En el Acuerdo Plenario 7 del 2019 se establecen algunos parámetros para orientar a la Administración de Justicia, entiéndase a los órganos jurisdiccionales y también al Ministerio Público sobre qué casos debían ser identificados como delito de peculado bajo la modalidad de asignación de viáticos. Entonces se estableció que el viático tenía una doble finalidad. Una era estrictamente para satisfacer la comisión y la otra era para poder también satisfacer gastos de carácter personalísimo del comisionado, porque obviamente el comisionado tenía derecho a alimentación, alojamiento, ¿no? Entonces se dice, el viático tiene una doble finalidad. Y en cuanto a la asignación, digamos, personalísima de esta parte del viático, que es para satisfacer necesidades de alimentación y de alojamiento, el acuerdo plenario dice que respecto a ello existe un uso discrecional, de manera que obviamente cumpliendo los parámetros de la normativa que regula tesorería, contabilidad, ¿no? Dentro de los sistemas administrativos del Estado, por ejemplo, era posible que el funcionario público, bueno, reporte una rendición, digamos, por alimentos de 20 soles, 30 soles, 40 soles, 50 soles, etcétera, porque había un parámetro, digamos, una flexibilidad respecto a al gasto que se, digamos, realizar el funcionario para fines personalísimos, como es la alimentación, ¿no? Y también, porque ¿qué pasaba? Había muchos cuestionamientos, por ejemplo, con la rendición, cuando algunos funcionarios o servidores decían que habían consumido por alimento, no sé, pues 120 soles, ¿no? Entonces decía, oye, pero ¿qué 120 soles? ¿Qué has hecho? ¿Qué has ido a comer? ¿Qué has comido? ¿No? De pronto, entonces siempre se generaba la especulación de que un porcentaje era realmente el que el funcionario o servidor público había utilizado para su alimentación y el resto pues se lo había, digamos, criollamente dicho, ¿no? Se lo había guardado. Entonces existían estas, digamos, especulaciones, ¿no? Sobre cómo era que verdaderamente el funcionario o el servidor público gestionaba la utilización de los viáticos asignados. Entonces, el acuerdo dice, no, hay una parte que es de uso discrecional. Entonces, ahí como que ya se van aclarando algunos aspectos que nos permiten poder orientar ciertamente aquellos casos que sí, pues son de significancia y que cumplen con los requisitos y las condiciones establecidas en este acuerdo plenario para encuadrarlos dentro del delito de peculado. Sin embargo, se dice en este acuerdo plenario que no se descartan las prácticas desleales. ¿Por qué? Porque hay situaciones donde ciertamente las comisiones o los acumulados. Se establece una serie de mecanismos que parten desde una base normativa, que existen modificaciones a nivel presupuestario, ¿no? Y finalmente estos dineros que son transferidos o este dinero que es entregado para un fin X es parte de una simulación. Entonces, el acuerdo plenario dice, no, o sea, es verdad que y finalmente se señala que tanto la omisión como el defecto en la rendición de cuentas se procesa y sanciona administrativamente, porque como les mencionaba, en el caso de los viáticos, si es que no se cumplía con la rendición en el plazo previsto por la norma, se decía, bueno, en vista de que este servidor no rindió en el plazo establecido, inmediatamente existía una presunción en el sentido de que se había apropiado del dinero asignado y por lo tanto se le por el peculado, pero con este acuerdo plenario se pone, digamos, las cosas mucho más parametradas, de manera que ya no todo relacionado a los viáticos o a la falta de rendición de ellos es considerado delito de peculado. Finalmente, en cuanto a este delito, podemos ver en la lámina lo que ya les mencioné anteriormente sobre los
elementos típicos que estructuran este delito, ¿no? Vemos la relación funcional necesaria para el cumplimiento del delito de peculado, que exista una percepción o administración o custodia de los bienes, y que también, digamos, como a nivel de conducta, el funcionario o servidor público se apropie o utilice los mismos, y en cuanto al destinatario, que la apropiación o, digamos, la utilización no necesariamente es a favor o en beneficio de quién, del funcionario o servidor público, sino a favor de un tercero. Y esto, como, digamos, en cuanto al objeto, va a recaer siempre en caudales o en efectos. Ahora vamos a hablar rápidamente sobre el peculado culposo, que está también contemplado en el artículo 387, segundo párrafo, que dice: si el agente por culpa da ocasión a que se efectúe por otra persona, la sustracción de caudales o efectos será reprimido con pena de 2 años y con prestación de servicios comunitarios de 20 a 40 jornadas. Constituye circunstancia agravante, dice el tipo penal, si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo o inclusión social. En estos casos, la pena privativa de la libertad será no menor de 3 ni mayor de 5 años y con 150 días a 230 días multa. Como nosotros podemos ver en esta modalidad, el legislador ha visto por conveniente también regular el acto negligente del funcionario servidor público que permite que otra persona sustraiga los caudales o los efectos del Estado. Un caso que me viene a la memoria, porque es un caso real, almacén, que había recibido, digamos, o dentro de sus funciones, como ustedes saben, a nivel de almacén, es donde se custodia aquellos bienes que van a permanecer en la entidad a nivel de, no digo depósito, sino pues propiamente un almacén, ¿no? Como su nombre lo indica, para poder tener bienes a disposición de la entidad. Y resulta que habían llegado un equipo, un lote de celulares de alta gama, y justo ese día había partido de la selección. Ustedes saben que nuestro país es un país donde gustamos mucho del deporte, ¿no? De este deporte del fútbol. Y bueno, el día que la selección juega, definitivamente todo el país se paraliza, ¿no? Todos quieren correr rápido a sus domicilios, no quieren perderse el partido. Y de pronto, bueno, este responsable de la custodia de los equipos de alta gama que habían llegado a la entidad no veló por cautelar estos bienes que estaban ingresando, y bueno, se generaron una serie de circunstancias que establecían vulnerabilidad para la entidad y poder ingresar a estos almacenes donde se podía acceder fácilmente a estos equipos de alta gama. Finalmente los equipos fueron sustraídos, y ahí podríamos decir que este funcionario actuó con negligencia. Claro, y alguien me podría decir, no, pero podríamos hablar de culpa consciente, de culpa inconsciente, pero yo creo que más allá digamos, de una evaluación subjetiva, si hubo culpa consciente o hubo un nivel de dolo, lo cierto es que como funcionarios nosotros tenemos un deber de cuidado respecto, en el caso específico del peculado, sobre aquellos bienes que nos están siendo asignados o cuya administración nos ha sido confiada. Entonces, debemos asegurar de manera práctica y de manera operativa el resguardo de esos bienes, de manera que si no cumplimos con este deber asignado, por eso son delitos de infracción de deber, ¿no? Si no cumplimos con el deber asignado, podríamos eventualmente hablar que en el caso específico de una sustracción donde quien era responsable de la custodia actuó con negligencia, lamentablemente incurriría en un delito de peculado culposo, ¿no? Ahora, en cuanto al peculado de uso previsto en el artículo 388, la norma nos dice: el funcionario o servidor público que para fines ajenos al servicio usa o permite que otro use vehículos, maquinarias o cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes a la administración pública, ¿no? O que se hallan bajo la guarda, será reprimido con pena privativa de la libertad. Después nos dice: esta disposición es aplicable también al contratista de una obra pública o a sus empleados, cuando los efectos indicados pertenecen al Estado. Y finalmente nos dice:
el artículo 388, no están comprendidos en este artículo los vehículos motorizados destinados al servicio de personal. Yo recuerdo que también hace algunos años, antes de la modificación, porque este artículo ha sido modificado justamente para que se haga esta incorporación del último párrafo, era recurrente que los funcionarios públicos utilicen las movilidades asignadas para irse a la playa, para irse de viaje, para dirigirse, bueno, a donde ellos tuvieran actividades programadas, y muchas veces no iban solamente ellos, iban con sus familias, y recuerdo que los noticieros, especialmente los domingos, eran pues destapes, ¿no? Que tal funcionario se fue con toda su familia a la playa, que tal funcionario utilizó la movilidad para que a su esposa la lleven a tal o a cual lugar, ¿no? Y había muchos casos donde se denunciaban delitos de peculado de uso bajo esta modalidad. Entonces, se hizo toda una evaluación si realmente estos bienes, estos vehículos que estaban asignados a los funcionarios o servidores públicos y cuyo uso hubiera sido destinado, digamos, para este tipo de actividades, era o no un delito de peculado, ¿no? Finalmente, ya hubieron pronunciamientos de la Corte Suprema en este sentido hasta que se llegó a la modificación normativa, donde se excluía el uso de vehículos motorizados del delito de peculado de uso siempre y cuando estuvieran destinados al servicio personal. Y quiero resaltar esta parte de que estuvieran destinados al servicio personal porque existe en la práctica todavía, por ejemplo, el uso indebido de vehículos que no están asignados. Por ejemplo, supongamos, ¿no? Un funcionario que no tiene asignado un vehículo personal. Decide, bueno, porque, no sé, por alguna razón, quizás por comodidad o para ahorrarse un dinero, o no sé las motivaciones, pero decide hacer uso de un vehículo que no le está asignado para fines distintos, para fines que no son fines institucionales. En ese caso sí podríamos estar hablando de un delito de peculado de uso, porque es un funcionario a quien no se le ha asignado un vehículo y no obstante ello, este funcionario decide hacer uso del mismo para fines extrainstitucionales, ¿no? Aquí vemos claramente, nuevamente, que el sujeto activo va a ser siempre el funcionario o el servidor público. Y la conducta típica es el uso de vehículos, o que sea alguien bajo su guarda para fines ajenos al servicio, ¿no? Y también dentro de la conducta está aquella situación por la cual se permite que otro use vehículos, maquinarias o cualquier otro instrumento de trabajo. Creo que el tipo penal es bastante claro, ¿no? Cuando se habla de máquinas, estamos hablando por ejemplo, vehículos para obras, ¿no? Para obras de infraestructura que tienen algunos gobiernos regionales, ¿no? Porque ahora hay algunos gobiernos regionales que tienen esta maquinaria, por ejemplo, ¿no? Y de pronto puede ser el caso que algún funcionario o servidor público utilice para fines extrainstitucionales. Estas maquinarias también estarían incurriendo en delito de peculado de uso. Bien. Ahora, con relación al delito de malversación de fondos, ustedes ya saben que existe mucha similitud con el delito de peculado, ¿no? Ambos delitos tienen elementos que se comparten y que de alguna manera nos puede llevar a incurrir en cierta, digamos, confusión sobre cada uno de ellos, pero aquí vamos a establecer algunas líneas que nos permiten tener una distinción de manera clara respecto a cuándo nos encontramos a un peculado y cuándo nos encontramos frente a un delito de malversación. Entonces, el artículo 389 nos señala que el funcionario incurre en delito de malversación aquel funcionario servidor público que le da al dinero o bienes que administra una aplicación definitiva diferente de aquella a los que están destinados, afectando así el servicio o la función encomendada. Y en este caso será reprimido con pena privativa de la libertad, como ven ahí, de 1 a 4 años. Público. La conducta típica consiste en que el dinero o el bien que administra,
va a ser destinado a una aplicación definitiva diferente, ¿no? Aquellas de los que está inicialmente destinados. Entonces, cuando hablamos de la conducta típica, vamos a hablar necesariamente de transferencias a nivel presupuestal, ¿no? Necesariamente vamos a hablar de transferencias a nivel presupuestal. De hecho, la casuística, lo vamos a ver más adelante, nos lleva a ver que existen, pues, algunos cambios a nivel funcional programático para poder destinar la partida a una partida distinta y poder utilizar el dinero para fines en los que inicialmente este dinero no estaba destinado, ¿no? Vamos a ver también que debe haber una afectación al servicio o a la función encomendada. Y alguien dirá, ¿y qué pasa si se hace una transferencia y no existe una afectación al servicio? Pues obviamente no estaremos ante un delito de malversación porque el tipo penal requiere que el servicio o la función encomendada hayan sido afectadas. Y una de las diferencias que podemos ver con el delito de peculado es justamente cuál es el bien jurídico protegido, ¿no? En este caso, el bien protegido es la legalidad presupuestal. La pena privativa de la libertad es de 1 a 4 años, como ya lo habíamos mencionado, y también la inhabilitación que se refiere en el inciso 1, 2 y 8, que es la misma que se repite para los delitos de peculado que están relacionadas a la designación como mandatos, depositarios, etcétera, ¿no? Y también, como lo menciona ahí, para la privación de la función, de cargo o de comisión, aunque provenga inclusive de elección popular, ¿no? Incapacidad o impedimento para obtener mandato, que es lo que ya les mencionaba, y además la privación de grados militares, policiales, títulos honoríficos, etcétera, ¿no? A eso se refieren estas inhabilitaciones. Bien, la ley 31178, como lo habíamos mencionado anteriormente con relación al delito de peculado, también incluyó modificaciones para el delito de malversación de fondos dentro de lo que es la modalidad agravada, ¿no? En esta modificación podemos ver que se incluye de manera similar al peculado la agravante según la cual el agente se aproveche de una situación de calamidad pública o emergencia sanitaria o la comisión del delito comprometa la defensa, seguridad o soberanía nacional. También la modificación recae en la inhabilitación, que como podemos ver ahí está resaltado, en esta oportunidad puede también tener la naturaleza de inhabilitación perpetua, ¿no? Y también en el numeral 1, que vemos en la lámina, ¿no? También es parte de esta modificación de la ley 31178, según lo cual el agente actúa como integrante de una organización criminal como persona vinculada o actúa por encargo de ella. Bueno, y la otra agravante es que la conducta recaiga sobre programas con fines asistenciales, de apoyo o inclusión social o de desarrollo, siempre que el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados superen las 10 unidades impositivas tributarias. Bien, vamos a ver aquí 3 ejemplos relacionados a los delitos de peculado y malversación que hemos visto hasta el momento. El primer ejemplo es, me van a disculpar, creo que hay un vecino que está taladrando, espero que esto no genere mayor distorsión en el ruido. ¿Se escucha bien? Ok. Bien, les mencionaba entonces en cuanto a los delitos de peculado y malversación, que aquí tenemos una casuística sobre la base teórica de lo que hemos conversado hasta el momento, ¿no? El primer caso es, una entidad pública otorga encargos a determinados funcionarios o servidores y estos no cumplen con rendición de cuentas a pesar de haber vencido el plazo de ley. Ahora, en cuanto a los encargos, ojo, es una figura diferente a la asignación de viáticos. Quizás no lo expliqué, pero el encargo es una asignación que se otorga a funcionarios y servidores públicos para que estos, en nombre de la entidad, puedan adquirir bienes o bienes, pero bajo ser de carácter excepcional, urgente. O sea, tienen que darse ciertas condiciones para que se otorgue un encargo a un funcionario o un servidor público, que es de naturaleza distinta a los viáticos. Pero no obstante ello, los encargos también tienen que ser materia
de una rendición y dentro del plazo establecido en la normativa. Entonces, les planteo, ¿qué pasa, por ejemplo, con cargos a estos funcionarios y estos funcionarios no cumplen con la rendición de cuentas a pesar de haber vencido el plazo de ley? En este caso, sí podríamos hablar eventualmente de un delito de peculado, porque cuando hablábamos del acuerdo plenario, del año 2019 con relación a la naturaleza de los viáticos, no se mencionó cuál era la situación que, digamos, cuál era el tratamiento para los encargos. O sea, los encargos como tal no han sido materia de un acuerdo plenario. Por lo tanto, entendemos que si más allá de la responsabilidad administrativa, ¿no?, que pueda recaer en un funcionario o en un servidor por no haber rendido cuentas dentro del plazo establecido por los encargos otorgados, ¿podría incurrir en delito de peculado? Sí, eventualmente sí. De hecho, en la práctica, hasta el día de hoy siguen habiendo procesos, investigaciones bajo esta modalidad, ¿no? Cuando aquellos funcionarios se les ha otorgado un encargo y simplemente no han rendido cuentas en cumplimiento de la normativa, ¿no? Y es más, hay funcionarios y hay servidores que son recurrentes, se muestran omisos de manera recurrente a la rendición de los encargos, ¿no? Y no obstante ello, se les continúa otorgando encargos y hay casuística reciente sobre eso, por eso les hablo con conocimiento de causa, que esto configura delito de peculado y así es como se vienen procesando e investigando estas acciones, ¿no? El siguiente caso es aquellos funcionarios o servidores públicos que simulan comisiones de servicio para hacerse de viáticos. En este caso, de acuerdo a lo que hemos conversado hasta el momento, a lo que hemos compartido, estaríamos eventualmente sí ante un delito de peculado, más allá de que puedan concurrir otros delitos, ¿no? Como eventualmente delitos contra la fe pública. Más allá de ello, entenderíamos de que sí se estarían presentando o se estarían configurando el delito de peculado en la medida que se tratarían de comisiones simuladas. Recuerden que cuando hablábamos del acuerdo plenario del 2019, mencionábamos que el órgano jurisdiccional, los jueces que elaboran este acuerdo plenario, admiten la posibilidad de que existan prácticas desleales, ¿no? Prácticas desleales. Y justamente una de esas prácticas desleales es la simulación de comisiones para hacerse de los viáticos. También hay mucho, digamos, hay mucha recurrencia de este delito de peculado en el manejo de caja chica, por ejemplo, ¿no? En el manejo de caja chica. Recuerdo que había un caso donde había todo digamos, un concierto de voluntades entre el tesorero, ¿no? Entre el tesorero y quienes autorizaban, digamos, la asignación de comisiones, la asignación de un dinero para cubrir una comisión, pero eran comisiones que nunca se desarrollaron, que cuando se hicieron las verificaciones en el lugar, si es que efectivamente habían llegado los funcionarios o los servidores de la entidad, nos dábamos con la sorpresa de que estos funcionarios nunca habían llegado al destino, ¿no? Entonces, definitivamente, más allá del acuerdo plenario, en el sentido de que los viáticos o la falta de rendición de viáticos es necesariamente pasible de una sanción de carácter administrativa, las prácticas desleales como tal existen y no se descarta la posibilidad de estar frente a los delitos de peculado cuando estamos frente a comisiones simuladas, ¿no? Y el otro caso es funcionarios y servidores públicos gestionan transferencias funcionales programáticas para destinar fondos a contrataciones irregulares. Esto siguiendo un poquito, digamos, la línea de lo que hemos explicado con relación al delito de malversación de fondos, calzaría. A ver, no sé, sería cuestión de que ustedes lo analicen también, ¿no? O estamos frente a una malversación o es un delito de peculado. Habíamos dicho que la malversación tiene por bien jurídico protegido la legalidad presupuestal, ¿no? De manera que el presupuesto debería cumplirse de acuerdo a la forma como ha sido aprobado, ¿no? En el presupuesto institucional de apertura, en el PIA. Pero en algunos casos, sobre todo se ve bastante a nivel de los gobiernos regionales, se realizan transferencias de carácter funcional programático, es decir, a nivel interno de las entidades, del propio gobierno regional,
para poder destinar un dinero a fin de poderlo utilizar en otros fines, Y resulta que después de haberse realizado la transferencia, por ejemplo, para, no sé, realizar una pequeña, no sé, una pequeña obra, resulta que al final la obra, pues, o no se realizaba, y sin embargo, el dinero ya era muchas veces entregado, ¿no? Muchas veces entregado a los contratistas, a terceros. Entonces, ahí nos queda la duda si realmente esto es una malversación, ¿no? A primera vista diríamos que sí, porque hubo una transferencia de partida, no se respetó el presupuesto, muchas veces el servicio no fue satisfecho, ¿no? Pero más allá de ello, tendríamos nosotros que ir digamos, enlazando los hechos que se han presentado en este caso para saber si ciertamente estaríamos frente a una malversación o de pronto estaríamos hablando de un delito de peculado o inclusive a nivel de un delito de colusión, ¿no? Entonces, ahí hay que evaluar caso por caso. No toda aquella transferencia, digamos, a nivel presupuestal nos va a llevar a un delito de malversación, pero sí necesariamente toda malversación, digamos, habría que analizar casos por casos, verificar si ha habido un incumplimiento, digamos, o el servicio no ha sido debidamente satisfecho, o sea, hacer un análisis mucho más integral de cuál ha sido la finalidad de la transferencia, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar respecto al delito de enriquecimiento ilícito del artículo 387 del Código Penal. Nos dice el código en este artículo que incurre en delito de enriquecimiento ilícito el funcionario o servidor público que abusando de su cargo incrementa de manera ilícita su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos y en este caso será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años, además de la inhabilitación según corresponda conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 y 365 a 730 días multa. El sujeto activo es el funcionario o es el servidor público. La conducta típica tiene que ver con el abuso de cargo de este funcionario, de este servidor. ¿Y qué es el abuso de cargo? Es básicamente pues, el utilizar de manera indebida el cargo, porque el cargo es para poder cumplir una función, no para, digamos, beneficiarnos de manera personal o para favorecer a terceros. Entonces, en este caso existe un abuso, un mal uso del cargo. ¿Para qué? Para que este funcionario incremente ilícitamente su patrimonio. Ahora, cuando nosotros hablamos del incremento patrimonial, lamentablemente la normativa no nos ha establecido cuál es esa modalidad. ¿Cómo es que incrementa ilícitamente? La verdad es que el incremento ilícito va a partir de la casuística, porque no está regulado a nivel normativo, ¿no? Como sí ocurre con otro tipo de delitos, como en el caso del peculado que hablábamos, ¿no? Existen ya conductas que están debidamente desarrolladas en la norma. En este caso, no. El incremento patrimonial puede darse de N maneras. No importa la fuente o la forma en cómo este funcionario incrementa ilícitamente su patrimonio. Lo que se suele hacer en estos casos es hacer un contraste o un balance respecto al ingreso lícito por remuneración o por aquellos que hayan sido declarados, en el caso de ingreso por rentas, no sé, ¿no? Todos aquellos ingresos declarados frente a lo que se gasta esta persona, ¿no? Ingresos y egresos, básicamente. Es así como se puede establecer si es que estamos frente a un caso de enriquecimiento ilícito o no. Va a ser muy necesario hacer el contraste de la famosa declaración jurada de bienes y rentas, ¿no? Que se realiza año a año y a la que estamos obligados casi todos los funcionarios, o sea, todos los funcionarios públicos y algunos servidores, pero cada vez son más los servidores que cumplen con hacer esta declaración de ingresos, bienes y rentas. En esta declaración uno señala, pues,
cuánto percibe, hasta inclusive cuánto percibe el cónyuge, ¿no? Cuánto percibe el cónyuge, cuáles son los ingresos, si tengo ingresos de rentas, si no tengo ingresos de rentas, si tengo cuentas bancarias, ¿no? Toda esa información financiera, bancaria, se tiene que rendir a través de esta declaración jurada de bienes y rentas. Esta declaración nos va a poder permitir verificar si hay un incremento ilícito o no del patrimonio, porque no hay otra forma en que yo pueda hacer una cuantificación, ¿no? Esta declaración también, digamos, se informa sobre, el patrimonio con el que cuente el funcionario o el servidor público, ¿no? Si tengo casa, si tengo terreno, si tengo vehículos, todo, si tengo acciones, bueno, aunque ahora ya los funcionarios no pueden tener participación a nivel empresarial, de acuerdo a la ley que salió cuando ha sido el año pasado, creo, ¿no? O este año. Este año salió una ley que genera algunas restricciones para funcionarios y servidores. Entonces, definitivamente el incremento patrimonial no se va a poder demostrar si es que yo no hago un contraste de esta declaración jurada, de lo que declara el funcionario año a año, que es lo único que me va a permitir saber si es que ha habido este incremento patrimonial, ¿no? Por eso es que la norma dice incremento ilícitamente respecto de tus ingresos legítimos, ¿no? Respecto de tus incrementos legítimos, de tus ingresos legítimos. Ahora, tenemos que la pena privativa de la libertad es no menor de 5 ni mayor de 10 años, también la inhabilitación que tiene que ver con la privación de la función, cargo o comisión, aun cuando provenga de elección popular. O sea, no importa si tú tienes una función o por elección popular, la inhabilitación también se aplica, ¿no? También incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público, privación de grados militares, etcétera, ¿no? Y acá tenemos los elementos que componen el delito de enriquecimiento ilícito. El abuso de cargo, que es lo que les mencionaba, ¿no? Ese uso indebido, abusivo del cargo, de la función, el incremento ilícito del patrimonio, los ingresos provenientes de fuentes ilícitas, ¿no? Y esto también de alguna manera está relacionado con el delito de lavado de activos, porque recuerden que para el delito de lavado de activos, si bien es cierto, existe un catálogo de delitos fuente, eso no cierra la posibilidad de que ante una fuente, o sea, lo que importa es básicamente que la fuente que genera ese ingreso sea de carácter ilícito, ¿no? De hecho, hay muchos casos que van de la mano, enriquecimiento ilícito con lavado de activos, porque la fuente es indistinta, lo único que importa es que los ingresos tengan naturaleza ilícita, ¿no? Y solo se produce, algo también que es importante, es que este delito solamente se va a producir durante el ejercicio del cargo, obviamente, porque está asociado al abuso de cargo. O sea, yo abuso de ese cargo, obviamente durante el ejercicio de mi función, para poder incrementar mi patrimonio de manera ilícita, ¿no? Hay toda una cadena en relación a esta conducta, de manera que este delito solo se puede realizar durante el ejercicio del cargo. Ahora, que se pueda descubrir o se pueda procesar con posterioridad, ese es otro tema, porque obviamente, en algunos casos sí, los delitos de enriquecimiento ilícito se develan durante el ejercicio de la función, pero esto no necesariamente es así, porque imagínense, por ejemplo, un funcionario que está en el cargo 5 años, al 5º año cesa su función, y al 6º año, digamos, se está realizando una auditoría o se está realizando una fiscalización en relación a las funciones o a las áreas donde donde se desempeñó este funcionario. Obviamente, el descubrimiento del delictivo, llamémoslo así, va a ser con posterioridad, ¿no? Pero siempre el delito de enriquecimiento ilícito va a producirse durante el ejercicio del cargo. Bueno, creo que hemos corrido, la verdad es que solamente yo he podido compartir ahora, pero bueno, vamos a entrar a este tema que es delito de corrupción en el ámbito privado. Este delito, como ustedes saben, es un delito relativamente nuevo, ¿no? Que recién se ha incorporado dentro de nuestra normativa penal. Y siempre se hablaba, ¿no? De por qué la corrupción solamente está regulada o por qué sanciona únicamente
a aquellos funcionarios y servidores públicos. Y era, digamos, en realidad era un clamor de algunos sectores sobre la regulación de la corrupción en el ámbito privado. De hecho, en otras legislaciones esto ya existe. Lo que nosotros hemos hecho es un poquito recoger estas experiencias en otros países y también, obviamente, dar cumplimiento a las convenciones a las cuales país se encuentra suscrito, porque como miembros de una organización, digamos, de carácter internacional, de organismos de carácter internacional, estamos obligados a poder dar cumplimiento a los acuerdos y a los compromisos adquiridos, de manera que a nivel legislativo nosotros como Estado también hemos asumido responsabilidades frente a la lucha contra la corrupción, ¿no? Y en ese sentido habían también propuestas antes del 2018 para poder incorporar esta figura. Lo cierto es que a partir del decreto legislativo 1385 se incluye esta modalidad de corrupción. Ahora, lo interesante es que si nosotros vemos dentro de la ubicación sistemática de este delito de corrupción en el ámbito privado, no lo vamos a encontrar dentro de los delitos de corrupción, lo encontramos dentro de los delitos contra el orden económico. ¿Por qué? Porque finalmente, como lo vamos a ver más adelante, el bien jurídico que protege en estos delitos, o sea, que están asociados a conductas corruptas, tienen que ver mucho con, la igualdad de oportunidades en el ámbito comercial, llamémoslo así, ¿no? Tiene que ver con ello. Entonces, vamos a leer lo que nos dice el artículo 241A. Nos dice, el socio, accionista, gerente, director, administrador, representante legal, apoderado, empleado o asesor de una persona jurídica de derecho privado, organización no gubernamental, asociación, fundación. Wow, es un delito bastante complejo, pero vamos a leerlo, ¿ya? Asociación, fundación, comité, incluidos los entes no inscritos o sociedades irregulares que directa o indirectamente acepta, recibe, solicita, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido de cualquier naturaleza para sí o para un tercero, para realizar o omitir un acto... para sí o para un tercero, para realizar o omitir un acto que permita favorecer a otro en la adquisición, dice, será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de 4 años e inhabilitación conforme al inciso 4 del artículo 36 del Código Penal. Ahora, miren, creo que es el delito más complejo, junto con su par que está en el 241B, ¿no? Son realmente delitos muy complejos. ¿Por qué? Porque el legislador ha tratado de abarcar todos los supuestos que están o se desarrollan en el ámbito privado. Miren, dice el socio. O sea, acá el sujeto activo es el socio, es el accionista, puede ser el gerente, puede ser director, administrador. O sea, el legislador ha tratado de cubrir todos los espacios, todos los aspectos frente a los cuales podríamos estar frente a una corrupción en el ámbito privado, ¿no? Socio, accionista, etcétera, ¿qué es lo que tiene que hacer para incurrir en este delito? Dice, directa o indirectamente acepta, recibe o solicita donativo. Miren, esta parte se parece mucho a lo que es la corrupción propiamente como lo tenemos regulados nosotros en nuestro Código Penal, ¿verdad? La corrupción pasiva y la corrupción activa. Entonces, nos dice, directa o indirectamente acepta, recibe o solicita. O sea, este socio puede aceptar, puede recibir o puede solicitar. ¿Qué es lo que va a recibir? ¿Qué es lo que va a solicitar? Puede ser un donativo, puede ser una promesa o cualquier otra ventaja. Miren, esta parte, esta estructura es muy semejante a los delitos de corrupción. Dice, para sí o para un tercero. ¿Para qué? Y acá es lo importante. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para realizar 3 conductas. La primera es, perdón. La primera es para adquirir o comercializar bienes o mercancías, ¿correcto? La primera es para adquirir o comercializar bienes o mercancías. La segunda es en la contratación de servicios comerciales. Y la tercera es en las relaciones comerciales propiamente. Entonces,
Igual, a pesar de que ha sido bastante, digamos, hemos tratado de desmenuzar aquí las conductas, igual sigue siendo una conducta compleja. Lo cierto es que recoge el espíritu, ¿no?, de los delitos de corrupción, el delito de las modalidades de cohecho. Las distintas modalidades de cohecho están recogidas acá, ¿no? El bien jurídico protegido es el correcto funcionamiento del mercado en términos de igualdad de oportunidades, ¿no? En términos de igualdad de oportunidades, que es más o menos lo que pasa en las prácticas colusorias. Similar, por ejemplo, una entidad requiere contratar un bien, ¿no?, o un servicio. Entonces, se supone que bajo las reglas de igualdad de oportunidades, todos los proveedores tienen las mismas condiciones. Es exactamente lo mismo, pero trasladado al ámbito privado. Es exactamente lo mismo, ¿no? Por eso es que en la conducta lo que hace este sujeto, este socio, este accionista, es solicitar o recibir o aceptar, ¿no?, estas ventajas, estos beneficios en la adquisición o comercialización a su par, ¿no? Y dice acá también en la contratación de servicios comerciales, claro, lo primero dice contratación de bienes, lo segundo es contratación de servicios, y lo tercero en las relaciones comerciales. O sea, es definitivamente una figura par equivalente a los delitos, a las distintas modalidades de cohecho, inclusive de los delitos de colusión, ¿no? Colusión. Y la pena, como ya lo mencionamos, es pena privativa de la libertad, no mayor de 4 años e inhabilitación, conforme al inciso 4 del artículo 36 del Código Penal, que es la incapacidad para ejercer por cuenta propia o por intermedio de un tercero una profesión, comercio, arte, industria, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente ahí los 180 365 días multa. Con relación a la corrupción al interior de entes privados prevista en el artículo 241b, ¿qué nos dice? Nuevamente, el socio, accionista, gerente, director, administrador, representante, apoderado, empleado o asesor de una persona jurídica de derecho privado, organización no gubernamental, asociación, fundación, comité, incluidos los entes no inscritos o asociaciones o sociedades irregulares, ¿no?, que son directa o indirectamente, acepta, recibe o solicita donativo, promesa o cualquier otra ventaja o sin beneficio indebido de cualquier naturaleza para sí o para un tercero. ¿Para qué? Para realizar u omitir un acto en perjuicio de la persona jurídica. Entonces, y algo importante, en la última parte de este artículo del 241 se dice, solo se procederá mediante ejercicio privado de la acción penal. Esto es importante porque a diferencia del anterior, vamos a volver a la lámina anterior, no nos establece esa condición. En este caso, el ejercicio de la acción va a ser de carácter privado. Entonces, el sujeto activo es el mismo que hemos visto en la figura anterior. El socio, accionista, gerente, director, administrador, representante legal, etcétera, 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 ¿no? ¿Cuál es la conducta? Directa o indirectamente, prometa, acepta, reciba o solicita donativo. Es exactamente la conducta que se repite en el artículo 241A. ¿Cuál es la diferencia? La finalidad. ¿Para qué este socio, este accionista va a recibir, ¿no? Va a solicitar el donativo o recibir este donativo, esta ventaja? ¿Para qué? Para realizar u omitir un acto en perjuicio de la persona jurídica. Miren, hubiera sido interesante que ponga aquí un cuadro comparativo, pero lo he resaltado para notar la diferencia. En el caso anterior, vemos que es en el marco de la contratación de un bien, en el marco de la contratación de un servicio o en las relaciones comerciales. En este caso, la conducta va a estar dirigida a perjudicar a la persona jurídica, ¿no? Va a ser dirigido a perjudicar a la persona jurídica. Ahora, el bien jurídico protegido, en este caso, es nuevamente el correcto funcionamiento del mercado en términos de igualdad de oportunidades, pero además, en este caso, el bien jurídico va a ser también el patrimonio de la persona jurídica. Y esto se desprende de lo anterior, porque mencionamos que esta conducta va a estar dirigida a causar un perjuicio a la persona jurídica. Y finalmente, ¿no?, la pena privativa de la libertad va a ser no mayor de 4 años e inhabilitación, conforme al inciso 4 del artículo 36 del Código Penal, que es nuevamente, ¿no?, la incapacidad para ejercer por cuenta propia o por intermedio de un tercero, profesión, comercio, arte o industria que deben especificarse en la sentencia. Y bien, creo que con esto hemos... Ah, no, me falta la segunda parte. A ver, un ratito, perdón. Ajá. Ya,
Bueno, nuevamente recordar que en el caso del artículo 241b, cuando se trata de que la conducta afecta a la persona jurídica, únicamente va a proceder la acción por, digamos, ejercicio privado de la misma. Ejercicio privado de la misma. Quiere decir que en estos casos no va a intervenir el Ministerio Público. En el segundo párrafo del artículo 241b nos dicen, será reprimido con las mismas penas previstas en el párrafo anterior quien directa o indirectamente promete, ofrece o concede a accionistas. En este caso estamos hablando del, digamos, de aquel que es ajeno a la persona jurídica, ¿no? En el caso anterior veíamos a los gerentes, a los apoderados de la persona jurídica. En este caso quien actúa es un tercero ajeno a la persona jurídica, ¿no? Dice, ofrece o concede a accionistas, gerentes, editores, etcétera, 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 de una persona jurídica de derecho privado, organización no gubernamental, etcétera, etcétera, que le va a ofrecer una ventaja o beneficio indebido de cualquier naturaleza para ellos o para un tercero como contraprestación para realizar o emitir un acto en perjuicio de la persona jurídica, ¿no? Y esta acción nuevamente procede por el ejercicio privado de la misma, ¿no? El sujeto que interviene en este caso, el sujeto activo es un sujeto indeterminado que no cumple la condición de ser de ser accionista, gerente, etcétera. La conducta es que de manera directa o de manera indirecta prometa, ofrezca o conceda a los accionistas, a los gerentes, etcétera, una contraprestación para que ellos realicen u omitan un acto en perjuicio de la persona jurídica. Digamos que es un equivalente al cohecho activo, ¿no? Al cohecho activo genérico, por ahí tiene mucha semejanza, ¿no? Pero también recordemos que en este caso, este tercero va a tener por finalidad, o sea, ¿cuál va a ser su intención? Que se cause un perjuicio a la persona jurídica, que se cause un perjuicio a la persona jurídica. En este caso, la pena es 4 años de pena privativa de la libertad no mayor de 4 años e inhabilitación conforme al inciso 4 del artículo 36 del Código Penal, ¿no? Que es la incapacidad para ejercer por cuenta propia o por tercero, profesión, comercio, arte o industria. Creo que con esto hemos terminado, a ver. Sí, con esto hemos terminado, la verdad que hemos corrido, no sé si hay alguien ahí que quiere hacer alguna pregunta, no puedo, a ver, vamos a dejar de compartir. Ok, bien, ¿alguien quisiera hacer alguna pregunta sobre lo que hemos venido compartiendo? Ok. Bueno, entonces en vista que no hay preguntas, las preguntas las voy a hacer yo. A ver. Ahí tenemos a 3 personas. Rosa Alita Herboso Fernández. Rosa, ¿estás conectada? A ver, Yuli Quito Mena, ¿qué tal? ¿Estás conectada? A ver, ¿y Natalie Agüero? No contestan. Bueno, entonces, no sé, Beatriz, hemos corrido con el tiempo. ¿Doctorita? ¿Qué tal? Hemos corrido, creo, con el tiempo. La verdad estaba previsto por lo menos para 1 hora y media, pero hemos corrido y creo que ya hemos terminado con las láminas. No sé, quisieras que Sí, estoy.
Sí, doctorita, dígame. No, te decía, ¿quisieras que refuercen algún área específica, algo que quisieras que agreguemos? ¿Puedo pasar de pronto el video que pasé inicialmente o algo adicional? Yo creo que depende de usted, doctorita. No hay problema, como le digo, los alumnos se graba la exposición, igual ellos lo van a tener. Si usted cree conveniente, puede hacer un repaso de algún tema en un especial o... Ya, lo que pasa es que como hemos corrido en realidad, no pensé que iba a acabar tan rápido. Ya, no sé, a ver, vamos a ver, acá tenían en las láminas. A ver. A ver, acá. De pronto, tal vez hacer un repaso sin necesidad de exponer las láminas. Ok, doctorita, a ver. Ahí creo que Rosa quiere intervenir. Rosa, ¿quieres decirnos algo? Sí, doctora, buenos días. Muchas gracias por su exposición. Disculpe, en el instante que usted me estaba preguntando, entró una llamada y es por eso que no le pude contestar. La verdad que la exposición ha sido muy fructífera para nosotros, ¿no? Y conocer cuántas cosas que hoy en día pues han cambiado tanto los artículos, las normas, etcétera, ¿no? Y ojalá Dios, y bueno, y como usted dice, ¿no? Sobre todo que este tema se agudiza más en los gobiernos regionales, ¿no? Y eso me consta porque yo he trabajado en algunas oportunidades con gobiernos regionales. Muchas gracias, doctora, por su exposición. Ok, Rosa, gracias a ti, gracias a ti. Sí, bueno, de hecho empezamos esta conversación con un pequeño video donde compartíamos que la problemática de la corrupción es algo que no solamente, bueno, ciertamente toca al sector público, pero también involucra al sector privado ahora que ya existe el delito propiamente de corrupción en el ámbito privado, pero también involucra de alguna manera a toda la sociedad civil, ¿no? Y en ese video veíamos cómo se da una cadena de hechos que van desde situaciones sumamente domésticas donde un ama de casa empieza yendo a comprar, ¿no? En el video que veíamos, y decía que el vendedor le decía que las cosas han subido mucho y que ya no le puede dar el peso de los productos que le daba anteriormente, ¿no? Sino que ahora le reduce el peso. Y luego esta ama de casa va a su casa y se queja con su esposo porque su esposo ya no le da el dinero suficiente como para poder sostener la canasta familiar. Y el esposo, que es policía, aparentemente, según el video, perdón, no tiene mejor idea que para conseguir mayor dinero para su casa, incurre también en actos de corrupción, deteniendo vehículos, a quienes le va a poner papeletas, y dice, oye, ya no te voy a poner la papeleta, pero a cambio, dame algo, ¿no? Y luego esta persona, que el chofer, el conductor al que le iban a poner la papeleta, replica este acto de corrupción en otros, y así se hace una cadena hasta que llega a nivel de los funcionarios, donde los funcionarios también tratan de favorecerse, digamos, de su condición de funcionarios o de servidores públicos para poder incrementar su patrimonio. Entonces, vemos que es una cadena, de comportamientos que no necesariamente están solamente enquistados en el ámbito de la administración pública, sino también están en la sociedad. Entonces, si nosotros queremos verdaderamente hablar de una lucha contra la corrupción, tenemos que empezar por cambiar algunos hábitos, algunas prácticas, ¿no? Para poder ser ciudadanos en valores y obviamente no tener que estar viendo todos los días en las noticias actos de corrupción que realmente al final de cuentas perjudican al Estado, porque el dinero que recauda el Estado para poder proporcionar servicios y para poder reducir brechas en cuanto a infraestructura o a satisfacer necesidades de la población, se hace justamente con el dinero que se recauda, pero si ese dinero se destina a actos de corrupción,
ya no se pueden construir más escuelas, no se pueden incrementar las remuneraciones a los trabajadores, no se puede crecer en infraestructura, en fin. Entonces, la corrupción no es un tema menor, no es un tema menor. Por eso es que siempre en estas clases, más allá de los temas teóricos, de los temas normativos, que solemos compartir, siempre sensibilizamos a los discentes, a los alumnos y nosotros mismos, ¿no? Como docentes, de la importancia de que es y poder internalizar la problemática y a partir de ahí poder proponer cambios. Ahora, ¿los cambios normativos son importantes? Sí, son importantes, pero más importante es nuestro cambio de actitud, ¿no? Y qué bueno también, como lo explicábamos ahora, que el legislador haya regulado el delito de corrupción en el ámbito privado, que es algo que ya existe en otras legislaciones y que acá de alguna manera se había retrasado, pero teníamos una demanda por delante en el sentido de que teníamos como Estado que poder implementar dentro de nuestro marco normativo esta figura que ya la tenemos. Ahora, para ser honesta, no tengo la casuística ni la data respecto a cuántos son los casos que tenemos en la actualidad materia de procesos por estos delitos, pero vemos que algunos de ellos son de impulso a través de la acción, el ejercicio de la acción privada, ¿no? Entonces es algo muy similar a las querellas. Serán las empresas las que propongan la investigación y que eventualmente pues impulsen, ¿no? La sanción para estas prácticas donde se perjudica al sector privado. Entonces, bueno, no sé si alguien quisiera acotar un poco más. Creo que también ha quedado claro, ¿no? La diferencia entre el delito de peculado y el delito de malversación. Ahora, algo que no dije, estoy recordando ahora, es que una de las diferencias también importantes en el delito de peculado y de malversación, más allá del bien jurídico protegido, es que en el caso del peculado yo retiro de la, digamos, el bien que está sujeto a la administración, a la custodia, la retiro del dominio de la administración para ponerlo bajo mi dominio o bajo el dominio de un tercero. En el caso de la malversación, no. El dinero o el bien se mantiene dentro de la esfera del ámbito de la administración pública, ¿no? Ahora, que finalmente el beneficiado no necesariamente sea la administración pública, esa es otra cosa, pero digamos dentro de lo que es el dominio del bien que está sujeto a administración, o los caudales o los efectos, están dentro de lo que es la administración. Ahora hemos visto también en el caso de viáticos, ¿no? Que no todo uso indebido de viáticos es delito de peculado. No todo caso de uso indebido de viáticos es delito de peculado. También hemos visto, a modo de conclusión, de que en cuanto a los viáticos, ya el acuerdo plenario del 2019, estableció que prioritariamente la no rendición de viáticos va a ser pasible de sanciones de carácter administrativo, ¿no? Hablábamos también de los encargos, de la no rendición de encargos, que esto, a diferencia de los viáticos, sí encuadraría dentro de los delitos de peculado por apropiación. Hemos visto algunos casos de delitos de peculado culposo, ¿no? Cuando hay una suerte de negligencia por parte del funcionario o del servidor público que tiene la responsabilidad de custodiar los bienes bajo su administración y que, bueno, por negligencia permite que otros lo usen o no lo usen, sino que más bien lo sustraigan, ¿no? Y el caso que yo les mencionaba de la adquisición de equipos de fútbol y dejó expuestos o en una condición de vulnerabilidad estos bienes que había adquirido la entidad. Hemos visto la otra modalidad del peculado, que es el peculado de uso, ¿no? ¿Qué pasa cuando los funcionarios o los servidores públicos usan vehículos que les han sido asignados para el ejercicio de su función? La normativa dice que en estos casos este uso, digamos, está exceptuado del peculado de uso, pero sí, por ejemplo, incurriría en peculado de uso aquel que no tiene la asignación de un vehículo y que decide utilizarlo para fines extrainstitucionales, ¿no? Sí
ya estaría incurriendo en delito de peculado de uso. Hemos visto con relación al delito de enriquecimiento ilícito también la importancia de la declaración jurada de bienes y rentas, que es la herramienta, que es el instrumento que nos permite objetivamente establecer si estamos frente a un desbalance patrimonial, ¿no? Porque es lo que uno declara, digamos, como ingresos lícitos frente a lo que son nuestros gastos, ¿no? Ingresos y gastos, prácticamente. Después hemos visto sobre el delito de la corrupción en el ámbito privado, que son figuras que se asemejan a los delitos de cohecho y también al delito de colusión, ¿no? Que hay dos figuras, que es la figura de cuando se busca favorecer a terceros en la contratación de un bien, de un servicio, ¿no? O en las relaciones comerciales, y la otra que es cuando se perjudica a la empresa, a la persona jurídica, con estos actos, digamos, corruptos en el ámbito privado, y hemos visto también que estas iniciativas, cuando se trata del perjuicio a la entidad, perdón, a la persona jurídica, es una, digamos, las acciones se impulsan por iniciativa del ejercicio privado de la acción penal, ¿no? Entonces, finalmente, no sé, eso a modo de resumen, si alguien quiere acotar algo más, por favor, tenemos todavía unos minutos. Ok. Juliquito, ¿estás conectada ya?